pues la primera película están en el aire. Sí. Ah. Vos sabés que los otros días me llama, estaba en una audición, y llama una señora que era cieguita, ¿no? Que me mandaba cariño y que había ido a ver mi película textual, ¿no? Gatica. Entonces a mí me conmovió porque no me asombra, porque yo le comentaba a este muchacho con el cual estábamos haciendo la nota, digo que mis primeras películas yo las vi a través de los ojos de un ciego. Allá en mi pueblo estaba el ciego Renzo. Mi pueblo era Luján de Cuyo. En Mendoza, sí. En las noches vos escuchabas el río que dista casi a 10 cuadras más o menos, el río Mendoza. Nosotros le llamaban la calle de la Costa porque quedaba a la orilla del río. Pero era unas 10 cuadras de profundidad de viñedos para allá. Y en las noches vos escuchabas el sonido del río. Y escuchabas todo, porque no había auto, no había nada, no grillitos, cositas así. Pero también solías escuchar los borrachos cuando venían del cine. Y había un grito inconfundible que era el del ciego Renzo, que venía con el hermano. Yo tendría unos 5 años, 5 o 6 años. Y vivían enfrente de mi casa. Entonces venía del cine, venía con el hermano. Y por lo general, al otro día, cuando yo me sentaba a la hora de la siesta, yo nunca pude dormir la siesta, ¿no? Me sentaba a la orilla de la acequia, venía el ciego Renzo. Y entonces me contaba las películas, y ahí me quedó muy grabado una vez que me dice, ayer nos vimos una película de Carlito Gardel de la gran puta, con el hermano, ¿no? Y me la contaba de cabo a rabo. El hermano le contaba, ¿no es cierto? Le contaba la escena y él escuchaba. Entonces, y yo digo que muchas veces exageraba para darme más envidia, ¿no? Porque yo no iba al cine. Entonces, mis primeras películas, y esto es real, como yo te lo estoy contando, la vi a través de los ojos de un ciego, del ciego Renzo. Que había un solo cine en Luján de Cuyo, sí, claro. Había dos, el cine España y el cine España y el cine Buenos Aires. Es que la gente iba mucho al cine. Claro. ¿No es cierto? Eran épocas de gloria, épocas en la que, bueno, ya cuando fui un poco mayor, ya no nos perdíamos ese cine maravilloso de los 5 grandes de buen humor, de Alberto Castillo, de Amelita Vargas, en fin, ese cine que nos alimentó, que nos hizo tan felices, que nos hizo imaginar cosas, ¿no? ¿Vos tenías guita para entrar al cine o te invertías? No, me dejaban entrar, nos colábamos, pero o pagábamos con mandados. Por lo general el dueño del cine, el dueño de uno de los cines era un viejo español, ¿no? Y a mí me dejaban entrar, me dejaban entrar. Íbamos todos en barra, ¿no? Además, y si no, siempre había algún amigo que pagaba. El Cacho también siempre tenía, sí, tenía como para pagar la entrada. Y qué sé yo, era una época maravillosa, llena de magia, porque el solo hecho de trasladarnos hasta el cine, de ir caminando al cine. El cine estaba más cerca del centro de la ciudad. Claro, en el pueblo, en el pleno centro, cerca de la plaza por lo general estaba. Nosotros vivíamos en las afueras. Ya el ir caminando en esas noches, ¿no es cierto?, que eran unas estrellas que te apabullan, porque en Mendoza, primero que en las grandes ciudades, la luz que refracta las ciudades no te permite ver los cielos. Y allá no había luces, había pequeñas lucecitas en algunas esquinas. Entonces el cielo era todo tuyo, eran unas estrellas gigantescas como las que hay en Mendoza. Bueno, ya esa caminata ya era un poema, ¿no es cierto? Donde íbamos contando de desaparecidos, de muertos, de cosas, los muertos tan lindos de los pueblos, que yo suelo decir, ¿no es cierto? ¿Los muertos? Tan lindos de los pueblos. ¿Por qué? Y porque son parte de la familia, como del núcleo. Cuando se moría alguien, viste, lejos, que sea en el barrio chino, ahí nos íbamos nosotros todos los vagos a tomar una copita o un café y a charlar y a mirar un muerto. A mirar un muerto, que no era cosa de todos los días, ¿no? Era lindo mirar un muerto en los pueblos, porque tiene algo de vida, algo... Yo no sé si te puedo transferir esa sensación tan especial. ¿Te acuerdas cuál fue el primer muerto que viste? Sí, me acuerdo perfectamente. Fue en el Callejón Ortiz y yo tendría unos 4 años. Y era una viejita que a mí me quería mucho. Entonces los hijos, supongo,
me llevaron a abuela, venía a ver a la abuela, pero eso me impresionó mucho, eso no me gustó. Eran más lindos los muertos de mi pueblo, porque les ponía esos trajes azules que usaban los obreros. Y ahí nos poníamos a charlar, a contar cuentos de fantasmas, a contar cuentos de cementerios. Y todo eso fue lo que a mí me alimentó el alma. Fue todo eso lo que me hizo crecer. Yo en los insomnios, que me acometen bastante a menudo, sobre todo cuando viajo en los hoteles, cuando voy a cantar, yo me voy siempre al niño que fui, ¿no? Porque ahí fueron las mejores etapas de fantasmas, de duendes, de aparecidos, de cuentos de cementerios. Yo no sé cómo transferirte todo eso, pero todo eso a mí me marcó tan hondamente. Yo hoy estaba contento, charlábamos con Víctor, porque yo he puesto en la oficina un toldo que da un vacío. Ese toldo, a más de tener unas plantitas, me sirve a mí para cuando llueve torrencialmente escuchar ese sonido que yo escuchaba en mi pueblo, ¿no es cierto? Que golpee fuerte en ese toldito. Y eso te alimenta y te traslada, te transporta a todo eso. ¿Cómo es la cárcel? Depende. O sea, la cárcel para el adolescente que vuela, que sueña, que todo lo transforma en aventura, en cosa mágica, puede ser una copa interesante de beber. Por lo menos a mí me acontecía así. Eso me hacía crecer. Estar ahí me daba un sentido de libertad. O sea, era un hombre distinto, era un muchacho distinto. No era el manejado, el manipulado por usos y costumbres. Digamos, yo estaba ahí porque me lo había ganado. O sea, me lo había ganado intentando ser astuto, intentando ser libre, y mostrando ese coraje que queremos mostrar todos los adolescentes cuando queremos destacarnos de una u otra forma. Debe ser la cárcel horrorosa para un padre de familia. La cárcel, yo suelo decir que está más llena de nuestras culpas que de culpables, ¿no? Porque por lo menos hubo una época que si era en lo político estaba lleno de nuestra cobardía cívica, y si era en lo común de nuestra hipocresía, porque por lo general la iba a parar el ladroncito tonto, ¿no es cierto? Que además está orgulloso de su oficio y que viven prácticamente la mitad de su vida en las cárceles. ¿Cómo era el Hogar El Alba? Mira, el Hogar El Alba está en Charcas y Arragueira. El Hogar El Alba acá en lo fundó William Morris, un tipo maravilloso, William Morris. Era de estos, de la escuela adventista, creo, un pastor, pidiendo, creo que 26 escuelas. Una de ellas era el Hogar El Alba. Yo ahí fui a parar, creo que tenía 8 años, más o menos. Me trajo mi madre. No sé por qué, no la tengo muy clara la cosa. Ahí ya estaba el negrito internado, cuando yo llegué, tu hermano mayor. Pero a mí me empaquetaron porque... Una cosa, vos no eras en esa época Leonardo Fabio, ¿cómo te llamaban? ¿Jorge? ¿Fuad? Chiquito. Chiquito. Claro. Está. Yo soy Juri de apellido. Sí. Mi padre nació en Damasco, en Siria, en la Siria palestina, allá donde nació Jesús. Yo llegué ahí y cuando yo llegué me dijeron que eso era los exploradores de Don Bosco, porque a mí me gustaba ser explorador de Don Bosco, porque yo los había visto desfilar y tocaban la corneta y yo quería tocar la corneta. Entonces yo estaba contento, ¿no? Hasta que vi que mi madre desapareció. Cuando me di vuelta no estaba más. Y ahí empecé a los alaridos y ahí yo me di cuenta de que no era Don Bosco, ¿no? Pero yo no fue dramática la experiencia ahí, fue linda después, porque estaba con los otros pibes, jugábamos con ellos. El único problema es que yo me orinaba en la cama. Eso es un verdadero problema, ¿no? Porque ¿cómo disimular, cómo esconder eso? Es un problema que yo tuve largos años, casi hasta los 14 años.
En el fondo era porque muy bien lo debías estar. Dicen que es porque uno está muy bien, que se orina en la cama. Pero yo tengo muy lindos recuerdos del Hogar El Alba. Estaba la señorita Flora, que era una amorosa, y que todos nos enamoramos de ella, todos. Y además me gustaba porque ella cantaba canciones españolas, yo la oía, ¿no es cierto? Y me hacía acordar a mi abuela era de Navarra, España. Y ella cantaba esa. Y tenía una hermana que era perversa, que era la encargada del vestuario. Entonces cada vez que nos tenían que, si habíamos gastado mucho los zapatos, nos daban unas pateaduras impresionantes con las zapatillas, ¿no? Se había gastado mucho los zapatos. Yo ahí estuve hasta los 10 años, pero mirá lo que es la vida. Estuve hasta desde los 7 años creo que fue hasta los 10 años, no me acuerdo muy bien cómo fue. De ahí ya me fui otra vez a Mendoza. Pasan los años, yo vuelvo a Buenos Aires, caigo por un hecho con el nombre de mi hermano para no ir a minoridad, porque si iba a minoridad me mandaban otra vez a Mendoza. ¿Y tu hermano no estaba en ese momento? Era mayor, no, mi hermano era mayor ya de edad, había cumplido 21 años, yo era menor. Entonces doy el nombre de mi hermano y en Devoto me dan entrada por salida. ¿Qué quiere decir entrada por salida? Por un delito como hurto, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos entras y te vas a la semana prácticamente, porque no tenés antecedentes, no registras antecedentes. Luego, como yo no me presento, vuelvo a caer, pero doy el nombre de un primo mío, Rodolfo Benar. Estás metiendo a toda familia. A toda mi familia, pero esto es muy lindo. ¿Y a dónde voy a parar? A menores. ¿Cuál era la cárcel de menores? Ya no era más el Hogar El Alba de Charcas y Arragueira, era el Agote, el Instituto Agote. Yo ahí voy a parar nuevamente cuando pasan los años. Nuevamente pasan los años. Tengo un hijo, Luis María, y un día lo tengo que ir a ver a Luis María ahí, que había caído por porque no tuvo éxito como ladrón, como yo le dije, tenés que estudiar abogacía si querés ser buen ladrón. Le digo, eso te pasa por no estudiar. Eso se pasa por no estudiar. Para tener éxito como ladrón tenés que estudiar mucho. Che, Fabio, ¿por qué te habían traído de Mendoza acá, ahí a Charcas? Mira, mi madre había venido a Buenos Aires. Estaba pasándola muy dura, y ella había puesto ahí al negrito, y ahí realmente se estaba bien, y entonces me mandó a buscar. Yo estaba con una tía Berta en Mendoza, una tía abuela mía que me adoraba, y me trajeron acá. Ella pensó que estaba bien, yo creo que se equivocó. A mí me hubiera gustado mucho más quedarme en Mendoza con mi tía Berta, yo era mucho más feliz allá, porque era el pueblo mío, ahí todos me querían, yo salía a la calle, vivía a la hora de la siesta, en fin, de la precordillera, de pájaros, de duendes, te meten ahí donde eran todos silbatos y cosas feas, ¿no? En esa época, cuando vos contabas lo de Devoto o lo del Agote, ¿era en la ciudad que se te ocurrió afanar, por ejemplo? Yo no sé cómo nace eso. Yo creo que eso nace más como un divertimento, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo fue? A ver. Y yo creo que eso es vocación, ¿no? Es como una vocación. Vos fijate, porque era la aventura. Era la aventura. Yo te voy a explicar, yo vine a Buenos Aires a los 16 años. ¿Por qué vengo a Buenos Aires? Yo tengo 3er grado primario. Yo en realidad lo que quería hacer cuando era pibe era estar en la Marina, porque tenía asegurada la comida, la jubilación, tenía ropa, y además hacía pinta. Vestido de marinero, me podía comer a todas las pibas. Claro, era linda la ropa de marinero, yo los envidiaba. Mi locura era estar en la Marina, ¿no? Bueno, entonces, y entrar en la banda, porque yo siempre tenía el berretín de tocar la corneta, ¿no es cierto? La corneta, el tambor, esas cosas me gustaban, me fascinaban. Entro en la Marina con 3er grado,
que es hasta porque si no entras ya como suboficial superior. Eso no, llegás hasta cabo, creo. Pero él estaba fenómeno. Entonces entro en la Marina, estaba contento, me había preparado para eso. Llego a Buenos Aires, entro en Zárate, y yo contento, imagínate, habría alcanzado a salir, porque fueron 6 meses, y yo salía con la pinchita de marinero. Y era la locura, porque nos íbamos a la plaza de los ingleses, acá donde está la torre de los ingleses, no me acuerdo, ahora está el Sheraton, ahí lo arreglaron. Pero eso era el parque japonés. ¿Vos lo alcanzaste a conocer? No. Vos sos pibe. Pues mira, el parque japonés... Que era un parque de diversiones que había en la Plaza San Martín. Sí, pero es que yo no te puedo transferir lo que era. Era toda la magia, todo lo que vos puedas imaginar. Enanos, saltimbanquis, tragasables, los espejos mágicos que te engordaban, brujas, te leían las manos, estaba la vuelta al mundo, todo al unísono, todo ese universo maravilloso, familias de enanos, gentes que daban vuelta dentro de una especie de círculo, andando en motos, andaban en motos dentro de un círculo, en una madera altísima. Bueno, yo ahí tenía infinidad de amigos porque yo vivía ahí. Yo me acuerdo en esa época el ídolo, el Sandro de esa época, que enloquecía a las multitudes, era Alberto Morán. Y tocaban un tango que era San José de Flores. Me da pena verde, San José de Flores. Bueno, yo gastaba las vitrolas poniendo monedas para escucharlo, ¿no? Hasta que una vez me dijo el dueño del bar, por favor, no lo pongas más. Porque era una cosa de loco, ¿viste? Yo obsesivo. Bueno, yo ahí tenía entrañables amigos, gente muy querida, que con los años yo los seguí viendo, ¿no es cierto? Muchos de ellos incluso trabajaron en Soñar, Soñar, en mi última película. Hay un mexicano. ¿Tu anteúltima película? Mi anteúltima película, en Soñar, Soñar. Ahí trabajó mucha gente amiga mía del parque de diversiones, del parque japonés. ¿Por qué llegué a esto? Salíamos de la Marina y me echaron de la Marina. Me echaron a los 6 meses, me dieron de baja por inútil, porque era un incapaz, no servía para nada. Me hacían correr 2 cuadras, me caía desmayado. Además siempre andaba con cuentos y con problemas, y tenía más problemas que qué sé yo. Bueno, no servía, era un incapaz. Bueno, y a mí me daba vergüenza volver a Mendoza, a mi pueblo. Además, esto que entre nosotros, yo me había afanado la ropa de la Marina, porque yo con la ropa de la Marina tiraba la manga en retiro, vestido de marinero, le decía que era... Nosotros íbamos con otros amigos, entonces nos poníamos en retiro, le decía, mirá, no tengo para volverme, por favor, mira, estoy en la colimba. Tenía 16 años, ya no estaba en la colimba. Y todos te daban en esa época. Entonces yo tenía para pagar la pensión, entrar al parque japonés. Siempre hacía buena vista. Mucha. Pero muy bien, yo estaba feliz. Yo era feliz. Entonces, ¿por qué llegué a esto? Porque estábamos hablando del tema de bueno. Y un día conocí un chico, un entrañable amigo mío, que yo veía que siempre andaba bien. Carlitos Esmori se llamaba Carlos. Pobrecito, lo puedo nombrar porque falleció además. Bueno, y Carlos siempre andaba, pero espléndido de guita. Entonces él decía que trabajaba, que era corredor, no sé, de seguro. Sí, corría. Era corredor. Corría de la cana, claro. Bueno, y vivía en un hotel que se llamaba El Rey del Vino, que quedaba en el Bajo, pero un hotel para nosotros era muy bacán, porque yo estaba en una pensión en el Bajo, una pensión muy linda, pero muy linda, nada dramática, ni nada, muy linda era. Y ahí vivíamos. Bueno, y yo siempre lo veía yo a veces iba al hotel de él y veía que estaba lleno de relojes de eso de los Chevrolet 51, relojes, radio de auto. Y él me decía que él era como representante de casas, que él se las vendía no sé dónde, que esto y lo otro. Y un día me dice, mira, todo esto chorrado. Yo y te la comías solo, le digo, pero llévame a mí. Digo, ¿cómo? Vos solito. Bueno, entonces me dice, ¿te animás? Le digo, pero por supuesto que me animo. Entonces,
ahí comenzó la joda. Ahí comenzó la ¿Pero qué? cosa. ¿Afanaban relojes de los autos? ¿Los relojes de los autos? Y las radios. Ah, las radios, Y claro. las radios. estéreo no Más de noche existía. abríamos el ventilete y sacábamos las radios. Ojo, eso no se debe hacer. Le tocó el lado moralista. Sí, Leonardo no, Fabio. no. Está bien, no estamos No, haciendo porque la está apología escuchando del mis delito. hijos. Está bien. Está escuchando Nicolás, que te escucha todas las noches. Está bien. Y Pupi. Bueno, pues saben que fui un ladrón decente, no fui Martínez Dios. Entonces, bueno. ¿No te daba miedo? No, a esa edad sos eterno, no te puede ocurrir nada, las balas no te atraviesan. Es hermoso, es una sensación hermosa. Además no le hace daño a nadie, ¿no? Con el tiempo, ¿qué cosas empezaron a darte miedo? Si es que alguna cosa te da miedo. Por supuesto que hay cosas que me dan miedo, mucho miedo. El herir a alguien, el haber hecho daño sin darme cuenta, haber sembrado una confusión generalizada. En eso soy muy cauto y muy medido, porque lo que estamos hablando hasta ahora son divertimentos, o sea, son cosas de muchachito. No las cuento con orgullo, sino con nostalgia, de una etapa en que, como te decía, uno era eterno, ¿no es cierto? Podía estar trasnochado 5 noches seguidas, que igual era hermoso, aunque no me bañara. Es la edad en que cuando sos joven sos hermoso a toda hora. Tenés buen aliento, o sea, sos un animalito nuevo, ¿no? Por eso yo puedo hablar con una profunda ternura de ese chico, porque ya no soy ese chico. Yo creo que uno se debe volver cauteloso cuando ya pasa a ser de una u otra forma un referente. Entonces ahí tenés que ser muy cauto. Y hay muchas cosas que te pueden dar miedo, pero fundamentalmente esa, que te manipulen, que den una mala información tuya. En fin. La sensación que va escuchándote hablar de lo que fue tu infancia era que, o es que vos sobreviviste a lo que tendrías que haber sido, digo, fuiste otra cosa, no lo que tendría que haber pasado con vos. Capaz tendrías que haber sido marino, o vendedor, o haberte quedado en Luján de Cuyo, digo, y sin embargo, bueno, no, es como que sobreviviste a todo eso. ¿Vos tenés esa misma sensación o no? Yo tengo un profundo agradecimiento a Dios, porque yo le agradezco a Dios todo lo que me ha hecho vivir. Yo guardo en los rincones, vos no conocés mi oficina. No. Bueno, pero si fueras algún día vas a encontrarte fotos de amigos de mi niñez, todas cosas que recuerdan mi niñez y mi adolescencia, porque estoy tan feliz de haber vivido cada uno de esos momentos, de haber podido sentir todas esas sensaciones. Y luego que luego Dios me haya dado todas las otras posibilidades, ¿no es cierto? O sea, de golpe llegar a Buenos Aires, ver una película como La Casa del Ángel, que me llevó un amigo mío, Lorca. Yo vivía en una pensión al lado de Radio El Mundo. Y me dice, mira, vamos a ver una película que ha gustado mucho en Europa. Le digo, bueno, fenómeno, vamos. Es una película argentina. Yo fui a ver La Casa del Ángel y quedé conmocionado, conmovido, ¿no? Qué hermosa película, salimos a tomar un café. ¿Qué habrá pasado? Meses. Y yo conozco a Torre Nilsson. Y Torre Nilsson me hace ser el secuestrador. Y hago mi primer película. Conozco una manera de expresión donde, como yo suelo decir, no se notan los errores ortográficos, que es el cine, ¿no es cierto? Y donde yo puedo volcar todos mis sueños
puedo expresar, puedo tratar con ternura a esos personajes que no son otra cosa que yo mismo, ¿no es cierto? Como el Aniceto, como Crónica de un niño solo, o como el duende de Nazareno Cruz y el lobo, porque yo lo conozco. O sea, es el mundo que yo conozco. Gatica. O sea que hasta me dio ese oficio. Me dio el oficio de la canción, que siempre la amé. O sea, yo siempre me gustó todo ese mundo fascinante, ¿no? El mundo de la canción. Y el recordar con un profundo amor el niño que fui y los rincones de donde fui y mis orígenes, estar orgulloso de mis orígenes. En fin. ¿Cómo fue que lo conociste a Torre Nilsson? Mirá, yo hacía bolos en Radio El Mundo. Bolos. Sí, personajes pequeñitos, ¿no? O sea, en los radioteatros. En los radioteatros. En una oportunidad... ¿Por qué te habías metido ahí? Bueno, yo comencé a hacer radioteatro con mi madre en Mendoza. Ah, claro, porque mi madre tenía una compañía de radioteatro en Mendoza, y yo comencé a hacer radioteatro allá. Bueno, mi madre tenía una fe ciega en mí, y ella fue la que me trajo a Buenos Aires. Me trajo a Buenos Aires a los 18 años, 17 años, a trabajar en Radio El Mundo. Ahí entré a trabajar, hacía bola. No habré estado meses nada más. A los pocos meses, un día voy saliendo y me ve Raúl Rossi. Me dice, nene, vení. ¿Te animás a hacer televisión? Digo, por supuesto. Dice, bueno, mira, anda, ve a fulano de tal, te doy un libreto. Y me da un libro se hacía una audición muy bonita, que se llamaba Todo el año es Navidad. Esas audiciones hermosas, que ya nunca más. Ahí me dan un personaje muy lindo, y da la casualidad de que me ve Salvador Salías, que era un representante de actores. Era representante del Sadaniel, de Graciela Borges, de muchos actores. Y cuando yo llego a la casa de mi tía, el Ciro Libera Garcés, me dice, llamó Salvador Salías, yo no sabía quién era. Dice, es muy importante, chiquito. Ah, bueno, fenómeno. Al rato vuelve a llamar, me dice, por favor, véngase a mi oficina. Cuando llego a la oficina, me encuentro con este tipo que es Leopoldo Torre Nilsson, que era el director de la Casa del Ángel. Bueno, me ve, me dice, sí, puede ser. Y ahí nace esa relación maravillosa. Por eso te digo que yo lo digo permanentemente, yo no tengo más que agradecerle a Dios todo lo que me dio. Mira, yo vengo de la época del Mateo, del caballo, he llegado a ver El hombre que tocó la luna, sé que voy a ver El hombre que tocó Marte, estuve sentado en la mesa, me dieron su cariño y su afecto, Cátulo Castillo, me amaba directamente cada vez que me veía llegar a Sadaí, me decía, vení, nene, y me sentaba con él, y me invitaba con un café, y me llenaba, me entregaba todo su mundo, Pichuco, realmente, pero me quería mucho, mucho, mucho. Torre Nilsson, Torres Río, Lucas de Mare, o sea, todo eso me alimentó a mí, todo ese mundo me alimentó a mí. Yo he conocido prácticamente toda esta etapa tan hermosa donde vos entrabas al Edelweiss, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te encontrabas nada menos que con Cortázar y te sentabas en la mesa con él. Entonces yo fui creciendo y estoy feliz de todo eso. Yo estoy feliz, todo eso me alimentó. Perón. Yo suelo decir que uno es la gente que lo quiso, ¿no es cierto? Uno es a partir de la gente que lo quiso. Uno se construye como tal a raíz de por la gente que se mereció como amigo, ¿no es cierto?
A Perón le brillaban los ojos cuando me veía a mí, me quería de verdad. Como me quería Torre Nilsson. O sea, para él no había alegría mayor que yo le llegara a la oficina. ¿No es cierto? Bueno, vuelvo y te repito, Lucas de Mares, Sofich, sí. Armando Bo, que se volvió loco cuando me quería. ¿Por qué te dijiste peronista? Primero fue porque por un mandato del corazón y por ver lo que acontecía a mi alrededor. O sea, mi abuelita era comunista, mi abuela era de Navarra, había venido de la guerra civil. Mi abuelito era radical, pero luego, cuando llega el peronismo y comienza a ver las transformaciones, se hace peronista. Veo todo lo que acontece en mi pueblo, en los alrededores de mi pueblo. Mi tío Arturo, que se construye una casa hermosa, era obrero de YPF. Veo los obreros que comienzan a vestirse con trajes a medida. Yo siempre cuento que en mi pueblo había 7 sastrerías y no daban abasto. Los obreros se hacían la ropa a medida. Cuando vi que si vos faltabas a la escuela, el primer día te mandaba, al segundo día una nota. Al otro día, creo que era al tercer día, un telegrama. Al cuarto día venía el policía, porque no había el niño. Porque el niño era patrimonio de la comunidad. ¿No es cierto? Eso fue en toda una primera etapa. Y luego por una profundización doctrinaria, que eso te lo da después, ¿no es cierto? Un análisis, porque esto no es un partido de fútbol, o sea, porque cuando elige un camino, primero que yo entiendo que el hombre se realiza como tal a partir de un compromiso para la comunidad, y uno elige el camino que cree que es lo mejor para los más. Así como supongo que el hombre que milita dentro del marxismo es porque entiende que lo mejor para la comunidad es eso. Yo entiendo que lo mejor para la comunidad está en lo que yo pienso, y supongo que el hombre que está en el radicalismo opina que lo mejor para la comunidad es eso, ¿no es cierto? Yo hasta ahora no he encontrado nada mejor que ese equilibrio que puede ser el justicialismo. Yo me acuerdo cuando yo fui a la Unión Soviética y vine. Ahora yo suelo decir que yo soy peronista de acá para arriba, de acá para abajo soy multipartidario, ¿no? Yo siempre cuento que yo me afilié al Partido Comunista porque me agarré un metejón con una pendeja. De verdad, esto es verdad. Ella estudiaba en la Universidad de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella militaba en el Partido Comunista. Entonces, bueno, ella me presentó el carnet de afiliación, yo me afilié como loco para podérmela voltear. Entonces, vivimos un romance de loco. Cuando me pateó, seguí militando en el peronismo. Entonces, yo en eso no tengo ningún problema de traicionar. A mí me gusta una guacha radical y yo me hago radical a los 5 minutos, y total en el cuarto oscuro meto el voto que quiero, ¿no? Además le puedo hablar peste del peronismo, lo que ella quiera. Depende, si me gusta, me gusta. Pero ¿por qué el peronismo? Bueno, porque hasta ahora no he encontrado nada que me demuestre lo contrario. O sea, ya vimos lo que ocurrió en el comunismo, ya vimos, ahora han caído, me parece demasiado abruptamente, demasiado rápidamente y con mucha torpeza, porque creo que todo en su medida y armoniosamente, creo que tendría que haber sido más progresivo. Vemos los desastres que están ocurriendo por allá, creo que fue muy apresurado, porque eso no fue ganado a fuerza de corazón, de sensatez. Eso fueron, bueno, digamos que ese imperio lo volteó la Coca-Cola, ¿no? No debería haber sido así. Creo que tendría que haber sido más progresivo, más suave, más tranqui. Y ahora te venden como panacea, ¿no es cierto?, el liberalismo, que es tan cruel como lo otro, ¿no es cierto?, el capital. Bueno, pero si yo mañana encontrara otro camino político que yo considerara que es mejor y profundizara en eso y encontrara que es mejor,
pues yo solamente soy devoto de Cristo, o de la Virgen, pero no soy devoto de nadie. ¿Cuándo fue que conociste a Perón? Yo a él lo conocí en el año 70, creo que fue, si no me equivoco. ¿En Madrid? En Madrid, sí, yo lo conocí en Madrid, sí. ¿Cómo fue eso? Fue muy emocionante, fue muy lindo, porque yo había ido a actuar a un lugar que se llamaba, ahora no me acuerdo cómo es, un lugar muy importante allá en Madrid. Cuando llego, había ido a cantar. Cuando llego me dicen que había una mesa reservada para el general Perón. No pudo venir esa noche, vino la señora, vino Isabelita, vino con López Rega y Jorge Antonio. Se acercaron al camarín, me dijeron que el general quería verme, y entonces al otro día yo me fui a verlo. Fue grande, ¿no? Porque llegué un poquito tarde por culpa del gallego García, Héctor Ricardo García, que él te llevaba. Sí, andábamos juntos. Héctor Ricardo fue conmigo, vos sabés que es un entrañable amigo mío, y había ido conmigo como fotógrafo, aunque te parezca mentira. Bueno, yo tengo la foto, yo tengo la foto, bueno, entonces se vino a Madrid conmigo, de ahí nos fuimos a Portugal, lo pasamos divino. Entonces, que voy a verlo a Perón, que no voy a verlo, al final no quiso venirlo a ver a Perón, pero me hizo llegar tarde. Entonces el general estaba en la puerta, y con esa delicadeza que él tenía, con una gran sonrisa, me dice: caramba, me tenía preocupado, pensé que le había pasado algo. O sea, mirá con qué sutileza me dijo, no sé, informal, ¿no? Se me venga más temprano. Bueno, pero fue una cuestión de piel, ¿no? Yo te digo la verdad, prácticamente quedé perplejo, mudo, además de esta timidez enfermiza mía, no me permitía articular palabras. Pero él charlaba mucho, hizo muy amena la reunión, estuvimos casi desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Me estuvo leyendo unos artículos, entre paréntesis me dio una carta para el doctor Tayana, que le estuvo escribiendo ahí, me la leí: ¿usted qué opina, Leonardo? Y yo no podía creer que me preguntara a mí qué opino, ¿viste? Entonces, en fin, eso fue, lo pasamos muy lindo. Silvio de San Telmo, Leonardo dice que fue a ver Gatica con su viejo, que fue boxeador de joven y lo conoció, practicaba en el club Sportman de Barracas. Dice que le gustó mucho la película. Gerardo de Barrio Norte, para Fabio: ¿es cierto que para terminar Gatica contaste con fondos provenientes del gobierno? No. Existe el Instituto Nacional de Cinematografía, que es un instituto que otorga los créditos. Y Gatica obtuvo un préstamo del Instituto de Cinematografía. Pero bienvenido hubiera sido, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar esto a Fabio Juan de Flores? Si leyó Historia de Telar, que es una novela mía, y si le gustaría filmarla. ¿Qué es esto? ¿Un lobby? No, mándamela. No, yo me las traigo todas, yo leo todas. Estoy amando, pero... a mí me dice que estar también de audiencia no es tan bueno, porque cada vez le cuesta más comunicarse con el programa. Es así, eso que no tenemos ningún galeón, no hundimos nada, no damos premios. Saludos, Dora. Nora te pregunta si te sentís orgulloso de tu marginalidad. ¿Cómo de mi marginalidad? Capaz tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Lo que ocurrió de pibe. Claro. No, porque sería como ser orgulloso de ser rubio, o ser orgulloso de ser petizo o alto, ¿no? Es algo que me aconteció, o sea, no... Lo narro, o sea, de todo modo me gusta haberlo vivido, porque eso no lo elegí yo, eso lo determinó el destino, Dios. Me dio una familia maravillosa, muy humilde, y un estilo de vida con un sentido pleno de la libertad, pero ¿de qué voy a estar orgulloso? No. Te pregunta Nora también si Luis María era hijo de María Banner. Luisito era hijo nuestro, sí. A Luis de Palermo, el programa de alegría, pero también ganas de llorar.
A Gerardo Molina te dice Leonardo Fabio que vos lo remitís a la identidad nacional, que a veces parece perdida, que sigas adelante con tu arte, que es necesario. Gracias. Malena de Hurlingham te dice gracias, Leonardo Fabio. Carolina Escalada manda a gente que escribió a través del programa saludos, que son Leandro, Diego, Fabián y Claudia. Deja su dirección, que es Juan de Garay 128, Ramírez de Escalada, código postal 1826. Gracias por lo que decís del programa. Chino, nos pasamos de la tanda, ¿no? A ver. No, yo te digo, era no mentira, pero digo, era si querés una aspiración irreal, en el sentido de que el hombre nuevo no existe, el hombre es el hombre. Lo que podés hacer capaz es darle más posibilidades de que sea hombre. Capaz ahora no se está dejando que sea hombre, en ese sentido lo digo, ¿me entendés? Fabio, yo pienso que en un proceso cultural sí se puede regresar un hombre nuevo. O sea, por lo menos sacar a luz los mejores instintos del hombre. Porque ahora se está apostando en medio del vértigo de la confusión de los medios, al desapego, al olvido de la solidaridad, en fin, se está haciendo un hombre de plástico. La gente no tiene tiempo. Y ahora cuando los penetren todos los satélites y todo ese tipo de cosas, la gente no se mira a la cara. No se mira, en el núcleo familiar, en la mesa, no se mira. No vamos a poner en viejos bobos que quieren tomar mate alrededor de la radio. Pero es que es verdad, no sé, el orgullo del trabajo, ya sea del intelecto, del músculo, ¿no? O sea, que se revalorice eso. El poema, qué sé yo, no sé cómo. ¿Alguna vez te dio miedo ser Gatica? ¿Ser un tipo muy popular del cual la gente se olvidara? De que me olviden, no. No, porque el hecho del olvido, no. Vos fíjate, yo lo veo con una total naturalidad y comprendiéndolo plenamente. Por ejemplo, del 76 en adelante, la gente prácticamente no te reconocía, se cruzaban de vereda. Y cuando yo me he caído, no me he caído por un tema de popularidad, porque entonces hablarían mal de mí. O sea, mis problemas siempre han sido a nivel económico, o sea, desesperación por el sustento de mi núcleo, de mi familia, ese tipo de cosas. Que al no permitirme trabajar, bueno, me tenía que ir a otro lado y a veces no me podía ir. ¿Te das cuenta? O iba a otro lado, suponete, yo iba por Latinoamérica cantando, pero volví acá y lo que había ganado, yo recuerdo una vez, volví con $140.000 de una gira, una gira de 4 meses. Cuando llegué a la Argentina, aunque te parezca mentira, no me alcanzó, tenía que pagar los sueldos de los obreros y unas deudas bancarias que yo tenía en el viñedo de Mendoza, en Las Catitas. No me alcanzó, acá la plata no valía nada. ¿Vos te acordás de esa época? Bueno, eso sí me angustia y me desespera. Yo le tengo terror a la inseguridad económica. Eso sí. Sin embargo, bueno, o quizá por eso viviste mucho tiempo en la inseguridad económica. Yo vivo en la inseguridad. Y vivís en la inseguridad. Sí, pero me refiero a dejar desguarnecido a los míos. Sí. Yo soy de una vida muy austera. O sea, aquel que me conoce sabe cómo vivo yo. Bueno, yo tengo 3 blue jeans, camisas sí, tengo muchas. No soy de taxi, muy austera es mi vida. Pero sí, a veces pienso en la seguridad económica de los míos y eso me angustia, claro que sí. Pero tal vez eso sea el incentivo que yo tengo para luchar, ¿no? Para seguir. ¿Vos llegaste a vender 3 millones de discos de Fuiste Mío en Verano? Fuiste Mío en Verano, sí. Sí. Impresionante. Sí. Y yo siempre me he salido del cuadrito. Siempre he sido un exagerado en todo. Sí. Yo he tenido, por ejemplo, los más grandes sucesos de la historia del disco y del espectáculo, y también como fracaso he tenido el éxito más grande del mundo. A mí me vio una vez, una sola persona me vio en un recital que di en México. Y esa persona me había visto ya en el Distrito Federal. En Acapulco me ocurrió eso. ¿Vos podés creer? Pero de verdad, no te miento. ¿Y qué cantaste? Con una chica.
Pero ¿sabés por qué canté? Porque el salón era oscuro, no se veía nada. Entonces dije, hagamos de cuenta que es un ensayo. Y canté, pero de verdad, porque nos hacía falta un ensayo, y canté una sola persona, y cuando terminó era una colombiana de Medellín que ya me había visto en el Distrito Federal, una gira larga que yo hice por México cuando recién salí acá en el año 76, que yo me fui ahí, que recorrí todo México, de cabo a rabo. Y ahí en Acapulco una sola persona, o sea que tuve el fracaso más exitoso de mi vida, y yo lo he charlado con muchos, y nadie llegó a eso, yo solo lo logré. El único que me ganó es Facundo Cabral, que tiene otro récord. A él lo putearon 40.000 personas. Sí. ¿Cuándo lo putearon? Porque resulta que tenía que cantar Sandro, y no llegaba. Y fue... Entonces lo pusieron al frente a Facundo y lo putearon al unísono. 40.000 personas, que era el sueño de él. ¿A quién no le va a gustar que te puteen 40.000 personas? ¿No es cierto? ¿Vas a volver a cantar ahora? Sí. Yo vuelvo a cantar ahora en el Teatro Astros. Voy a estar con un espectáculo que he titulado La vida es sueño. Se lo pedí prestado a Calderón de la Barca. Y es un espectáculo muy lindo que estuve contando ahí en el diario Página 12, que van a ver va a haber fragmentos de todo mi cine, todas mis canciones, las canciones clásicas, esas que yo suelo decir que están en el inventario familiar de la gente, como Fuiste mío un verano, Ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, nuevas canciones, entre las cuales están esas que yo te comentaba hoy, nuevas canciones, bueno, vuelvo, todo mi cine, Enanitos, Saltimbanquis, Lanzallamas, en fin, todo ese mundo fabuloso que yo tanto quiero. ¿Cuándo estás, me dijiste, en el Astro? El 11 de noviembre voy a estar ahí. Marcela de Colegiales dice que a pesar de sus diferencias políticas con vos, se siente muy identificada con las personas que como vos le dan gracias a Dios por todo lo que vivieron. Hernán de Palermo te pregunta si te sentís buen padre. Yo nunca me lo he preguntado. Yo vivo mi paternidad con la naturalidad de quien respira, ¿no? O del sístole, del diástole. No me pregunto si es sístole, diástole. Mi corazón palpita. Yo sé que me hace feliz ver a mis hijos. No sé qué es ser buen padre. Realmente no sé qué es ser buen padre. Yo soy. No. Adriana de Sáenz Peña, sacaste entradas para ver a Caetano, preguntás por qué no lo invitamos. Sí, tratamos de que venga Caetano. Pablo de San Cristóbal, gracias por lo que decís del programa. Si vamos a hacer un especial de Queen, no sé, capaz, antes de fin de año. Hoy cumpleaños Carlos de Soldati, pide que le mandemos saludos Carlos de Soldati. ¿Y una película nueva? No, por el momento no. Por el momento no. Había yo comenzado a a soñar con Osvaldo, con Soriano, la posibilidad de filmar El Che. Estábamos en las primeras escaramuzas cuando llegó la noticia de que posiblemente se iba a realizar una coproducción italo-francesa. ¿Con el libro de quién? No sabemos. Di un paso al costado, vamos a esperar. En estos días están haciendo averiguaciones a ver si eso se concreta o no. Parece que han bajado un poco la cosa. Igual, pero el Che que vos podrías filmar es esencialmente distinto a que podría filmar una coproducción francesa. Sí, pero lo que ocurre es que eso ya te perjudica para la penetración en otros mercados, y El Che es una película muy costosa. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que te engancha de ese personaje? Todo. Yo creo que podría ser mi gran obra. Todo en él me apasiona. Todo, su rostro hermoso. Su entrega, no sé. Todo. Yo creo que sería la obra de mi vida. Pero, en fin, como a mí, mis sueños por lo general nunca se quedaron en los cajones. En eso también he sido afortunado. Era un pibito cuando soñé con Crónica y la puedo realizar. Gatti que esperó 20 años y lo puedo concretar.
¿20 años tuviste el proyecto de 20 años. Yo en el año, casi 20 años, en el año, la primera vez que yo tengo Gatica en mis manos, me lo trae Emma Gatica, la señora de Gatica, en el año 75. El año 75. Me lo trae, lo analizamos con el negrito, lo estuve estudiando, pero los costos eran muy grandes y había comenzado el tembladeral. No se sabía qué iba a pasar con el gobierno. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una película pequeñita para ver qué ocurre. Yo hice entonces Soñar y lamentablemente tenía razón, porque cuando ni bien comienzo el rodaje, bueno, cayó el gobierno constitucional y bueno, ya todos sabemos el otro historial, ¿no es cierto? Si hubiera hecho Gatica hubiera sido una catástrofe. Y luego, bueno, retomé la historia y ahora está Gatica acá. ¿Te gustó Gatica? Me gusta Gatica. La estuve viendo hace poco, es una muy linda película, la estuve viendo en video, porque estuvimos preparando el subtitulado, todo ese tipo de cosas. No la había podido ver como la vi ahora en el video. Siempre la vi muy estresado, muy preocupado, en fin, siempre encuadrado en problemas, en quilombos, y los otros días la pude ver con serenidad y realmente es una muy bella película. ¿Te importa algo que gane el Oscar? Por supuesto que sí, porque eso te da... A mí me invitaron este año a un mar de festivales, entre ellos Venecia, San Sebastián, etc. Yo me había negado contra la opinión de los técnicos, de colaboradores, ¿no?, que se enojaban en muchas oportunidades porque yo no iba, pero yo había apostado todo a ver qué ocurría y si yo tenía la suerte de ser elegido para ir al Oscar, porque ya de diplomita, estatuita, ¿viste? Eso no, esto es un negocio como todo, ¿no? Entonces, si Gatica llega a tener esa posibilidad, a mí se me abre un campo importantísimo. Entonces yo sí ya voy a poder soñar con el Che, voy a poder soñar con otras cosas, porque entonces voy a tener capitales importantes que se van a interesar por Leonardo Fabio, ¿no? Estos productores importantes. Si tuvieras que contar Gatica en una línea para alguien que no conoce ni el personaje ni a la historia, ¿cómo lo contarías? ¿Es la historia de qué? ¿De quién? No la sabría contar en una línea. No la sabría, de verdad te lo digo, no la sabría contar en una línea. ¿Es la historia de un olvido, No. de un fracaso? Muchísimo ¿Es una historia menos, de la Argentina? Muchísimo menos. Un hombre que ha alimentado la literatura, la poesía, el cine, no es la historia de un fracaso. Yo diría que es la apretada síntesis de la suerte de nuestro pueblo, tal vez en el momento que más nos marcó, la historia, que abarca del año 45 a lo que acontece con nuestra gente en los años posteriores al 55, a cómo nos aplastaron. A Gatica lo aplastó un colectivo, a nosotros nos aplastó la opresión, ¿no es cierto?, proscribiéndonos en forma permanente a las... Yo hablo de las grandes mayorías, no te hablo de una posición política. Sí. Cómo aplastaron las grandes mayorías, inhibiéndolo ya en forma vergonzosa cuando te invitaban a las elecciones y si ganabas las elecciones te prohibían. Bueno, eso fue como a él lo atropella el colectivo, a nosotros nos avasalló la tiranía, ¿no es cierto? Pero luego, como el ave fénix nuevamente emerge de sus cenizas y queda en la memoria popular, queda incrustado en el corazón de la gente, porque pasarán años, boxeadores mucho más brillantes que Gatica obviamente han pasado por la historia, pero un personaje que sintetice más la manera de ser del hombre de Buenos Aires, del hombre que vive en Buenos Aires, con su fanfarronería, con su desprendimiento, con su entrega, con su ingenuidad y con un claro sentido de cuál es su enemigo, cuál es el que se lo enfrenta. Yo pocas veces he conocido un personaje tan ideal como el de Gatica, un pincel más ideal para trazar ese momento de nuestra historia.